En los siglos XIX y XX, millones de alemanes dejaron su madre patria alemana en Europa y llegaron hasta el Nuevo Mundo en busca de mejores oportunidades. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, se puede decir con seguridad que todos los países americanos recibieron inmigrantes alemanes, algunos más que otros. Sin embargo, el punto a tratar es que la mayoría de los alemanes que llegaron a esta parte del planeta, con el tiempo, terminaron abandonando su cultura, sus costumbres, dejaron de hablar su lengua alemana y se terminaron asimilando a la cultura local. Dejaron de ser alemanes y se convirtieron en estadounidenses, mexicanos, venezolanos, brasileños, argentinos, entre muchos otros. Sin embargo, hubo un pequeño grupo de ellos que hicieron un esfuerzo y conservaron cierto grado de su cultura, entre ellos su idioma, el alemán. Hoy vamos a ver países latinoamericanos en donde se habla el alemán. Argentina fue posiblemente el tercer país del continente americano que más inmigrantes alemanes recibió, solo por detrás de los Estados Unidos y de Brasil. Sin embargo, Argentina es un país muy grande y tiene una larga historia con la inmigración, pues como dice el dicho, los argentinos vienen de los barcos. Por lo tanto, hablar de la inmigración alemana en Argentina es un tanto complejo, o al menos es más complejo en comparación con otros países. Entre el siglo XIX y el siglo XX en Argentina llegaron miles de alemanes, alemanes del Volga y del Mar Negro, judeo-alemanes, alemanes suizos, alemanes austriacos, entre otros, que se asentaron principalmente en los territorios de Buenos Aires, Entre Ríos y Misiones. Por supuesto, la mayoría de estos alemanes se terminaron asimilando, abandonaron su cultura, su lengua y se volvieron argentinos. Hubieron distintas minorías esparcidas por todo el territorio nacional que se aislaron y lograron conservar su cultura y su lengua muy bien. Algunos alemanes en Argentina fundaron escuelas alemanas, clubes alemanes, periódicos alemanes y otras herramientas dedicadas a ayudar a sus compatriotas a conservar su identidad alemana. Un dato curioso que vale la pena mencionar es que a finales del siglo XIX y principios del XX, mientras países como los Estados Unidos o el Brasil impusieron restricciones destinadas a evitar la entrada al país de personas con ideologías consideradas peligrosas como el comunismo, el socialismo o el anarquismo, Argentina mantuvo su política de puertas abiertas, lo que causó que muchos alemanes fueran pioneros en el esparcimiento del comunismo o el anarquismo no solo en Argentina, sino también en toda Latinoamérica. Actualmente existen, por lo menos, 3 grupos de alemanes en Argentina, pero como ya se mencionó, esparcidos por el territorio nacional, que lograron conservar su idioma, aunque claro, sin el éxito que tuvieron los alemanes, por ejemplo, en Brasil o en Venezuela. El primer grupo de alemanes fueron los alemanes del Volga, quienes llegaron de territorio que hoy en día es parte de Rusia y se asentaron en la provincia de Entre Ríos, en el centro del país. Este grupo de alemanes venían de un país en donde ellos eran una minoría, por lo tanto estaban acostumbrados a tener un estilo de vida aislado, autosuficiente y muy unido. Esto facilitó las condiciones para que, con el tiempo, formaran su propio dialecto argentino, el alemán del Volga de Paraná. Por desgracia, en internet no hay tanta información sobre este dialecto, por lo que no puedo mostrarlo ni compararlo con el alemán de Alemania. El segundo grupo fueron los alemanes suizos. A mediados del siglo XIX, en medio de las guerras civiles argentinas, contingentes de suizos, en muchas ocasiones financiados por el Estado argentino, se asentaron en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. No se sabe exactamente cuáles fueron las razones, pero muchos de estos suizos vivieron de manera aislada, lo que facilitó que pudieran conservar no solo su idioma, sino también al mismo tiempo formar su propio dialecto, el alemán suizo de Argentina. Sin embargo, y por desgracia de nuevo, al igual que con el alemán del Volga de Paraná, en internet no hay tanta información de este dialecto, por lo que no puedo mostrarlo ni compararlo con el alemán de Alemania o el de Suiza. El tercer y último grupo de alemanes fueron los que se asentaron a finales del siglo XIX y principios del XX en la ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad ya en esa época estaba teniendo un crecimiento muy grande y se estaba convirtiendo en la metrópoli que es hoy en día. Esto hizo las condiciones adecuadas para la formación de comunidades de extranjeros. En un barrio bonaerense conocido como Barrio Belgrano, muchos alemanes con el tiempo formaron un pidgin llamado Belgrano Deutsch o alemán de Belgrano.
Para los que no saben qué es un pidgin es literalmente una mezcla de dos o más idiomas. Por ejemplo, el pidgin más popular es el papiamento, una mezcla del español, portugués, inglés y holandés que se habla en Aruba, Curazao y Bonaire. Por lo que, como se imaginarán, el Belgrano Dolch lo que hace es mezclar palabras del español con el alemán y formar frases. Vamos a ver algunos ejemplos. Das ist ein asco. Belgrano Dolch. Esto es asqueroso. Español. Ich afeitiere mich jetzt. Belgrano Dolch. Voy a afeitarme ahora. En español. Traduciers du das mal. Belgrano Dolch. ¿Puedes traducir esto? Español. Me gustaría mostrar un video de una persona hablando Belgrano Dolch fluidamente. Por desgracia no encontré ninguno por internet. Realmente en internet tampoco hay mucha información sobre este pidgin. Estos fueron algunos países latinoamericanos que dentro de sus territorios tienen a minorías que hablan el alemán. Si tienes más información y quieres saber que otros países vecinos latinoamericanos también tienen minorías alemanas, te invito a visitar la lista de reproducción de esta interesante miniserie del canal. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.